Caso clínico 7591. Los detalles de esta historia han sido cambiados o censurado por el Tribunal del Estado de Illinois, y por las personas de involucrarse en este caso cuya seguridad o reputaciones podrían ser dañados por dicha información de ser lanzado al público. En 1959, un pequeño pueblo de Illinois sufrió un golpe económico después de una fábrica de automóviles Chevrolet fue cerrado. Durante su período de declive, muchos de los ciudadanos trataron de llevar adelante sus propias ideas personales para la reactivación de la economía. Un hombre llamado Travis Leroy, que era dueño de una gran parcela de tierras de cultivo cerca del borde de la ciudad, decidió aprovechar la oportunidad para dedicarse a lo que decía ser un sueño largamente olvidado de su infancia, y se abrió un parque de atracciones con la esperanza de traer el turismo de ciudades cercanas. Travis no era muy bien conocido por el resto de la ciudad, y siempre había sido bastante tranquila, pero él nunca había dicho una palabra poco amable con alguien y él no tenía un solo enemigo que hablar. Algunos de los otros hombres del pueblo fueron contratados para ayudar a arar la tierra abajo y montar los edificios y decoraciones para los juegos mecánicos y puestos de carnaval. La mayoría de los paseos fueron enviados en forma genérica y establecieron el lugar sin mucho esfuerzo, pero no fue una atracción a medida, en particular, que se asignó la mayoría de la atención y la preparación por el fundador del proyecto. Fue una idea original de Leroy, de que él insistió en incluir en el parque, ya que era una de las pocas cosas que había previstos específicamente como parte de su apertura final. Fue un paseo pista el coche de interior lento, que serían iluminadas y decoradas para aparecer como un bosque encantado, con diferentes animatronics de animales y estatuas realistas de duendes, hadas y otras criaturas del bosque mágico. Leroy tenía personalmente las estatuas y figuras en movimiento traídos de una empresa fuera más grande, y el resto se construye fácilmente con cerca de arbustos y las donaciones de taxidermista de la ciudad. Antes de Travis abrió oficialmente el parque al público, insistió en hacer una última vuelta a su alrededor por su cuenta, como se maravilló de la creación y se aseguró de que todo era perfecto para su primer día de la entrada general. Una vez que se aprobó sus normas, los niños de la localidad eran un hervidero de anticipación a verlo y la atracción fue una sensación inmediata en la región. El parque fue un éxito durante muchos meses y fue de inmediato trae más ingresos y el ingreso a la comunidad que la rodea, así como a toda la gente del pueblo que estaban empleados en muchos de los stands y casetas de venta. Como todo el lugar estaba muy querido por todos y comúnmente visitado, pero a medida que pasaba el tiempo, estaba claro que el bosque encantado no era entretenido tantos invitados como algunos de los otros paseos o juegos. Sin embargo, cuando se sugirió al Leroy por ninguno de sus empleados o asociados a cerrar el paseo, se proyectaría inmediatamente la idea y llegar a ser aparentemente ofendido. Debido a que no estaba usando hasta muy gran parte de los beneficios en el mantenimiento o las reparaciones, la mayoría de los que pidió nunca argumentó lo contrario y el tema finalmente cayó completamente. Después de algunos años del parque temático próspera y en crecimiento, uno de los niños de 4 años de edad, locales fue reportado como desaparecido después de desaparecer en el barranco por el patio de su casa en las afueras de la ciudad. Los rastros de evidencia se encontraron entre la maleza cerca del otro lado del arroyo, un zapato y algunos mechones de pelo, pero no había ni rastro de la sangre o la violencia. El caso finalmente concluyó como un ataque de los animales y cerrado por los padres y el Departamento de Estado. Incluso después de su cierre, algunos ciudadanos sospechaban de la falta de pruebas o restos encontrados del niño por grupos de búsqueda o autoridades. Las sospechas nunca llegaron a buen término tanto como coyotes y lobos acechando a los animales domésticos y los niños sin vigilancia no era raro para la zona. Luego, 5 meses más tarde otro niño desapareció en un condado fuera. Fue casi 1 hora en coche al parque y su ciudad, y por lo tanto apenas se observó por muchos en todo. Al menos no hasta que el sheriff y el pastor de la ciudad pusieron en conocimiento de que las circunstancias del menor desaparecido, así como la falta de pruebas y entorno en general, eran muy similares entre sí. Tras realizar investigaciones adicionales del pastor, también se descubrió que los 2 niños eran muy similares en apariencia. Ambos tenían el pelo rubio polvoriento cerca de la misma longitud, y 2 eran chicos de cara redonda con alturas y tez similares.
La policía lanzó en una investigación y fueron incapaces de encontrar cualquier otra conexión de más de 2 semanas de interrogatorio y la investigación de la familia de cada víctima. Alrededor de un mes en la reapertura de los casos, las madres de los chicos señalaron que ambos habían llevado a sus hijos al parque temático local dentro de las 3 semanas de su desaparición y se notificarán a los detectives. Todo el personal fue interrogado sobre el asunto y el lote fue inspeccionado, pero la mayoría de los empleados no eran conscientes de las desapariciones, incluso se producen y no hubo hallazgos sospechosos en el parque. Travis Leroy fue puesto bajo el cuestionamiento más profundo, siendo el dueño de la propiedad y el principal gerente ejecutivo del establecimiento, pero respondió a la mayoría de las preguntas con facilidad. Él había visto a ninguno de los niños en el parque los días que visitaron y pasan la mayor parte de su tiempo durante las horas del parque en su oficina o en el mantenimiento de espaldalotes. El caso se cerró de nuevo sin más pruebas hasta que otra desaparición unos kilómetros por el barranco de la Brocha se encontraron rastros de la primera infancia. Este niño era una niña de 3, pero de nuevo se correspondía con la aparición de los otros chicos que tienen el pelo corto y rubio y mejillas rosadas, redondas. Después de que los padres de la niña fueron traídos para la búsqueda y la investigación, pronto se descubrió que habían también acaba de visitar el parque temático de solo unos pocos días antes. A continuación, el parque fue cerrado oficialmente por las autoridades hasta nuevo aviso para una búsqueda compleja e investigación, tanto a la protesta y la denuncia de la ciudad que recibe sus ingresos valiosa. Los paseos fueron desmanteladas y las oficinas fueron despejados, pero ninguno de los elementos no declarados o zonas secretas fueron encontrados en cualquier lugar. Incluso después de una búsqueda de la vivienda del Travis Leroy y las casas de algunos otros miembros del personal de gestión, no se encontró nada para ser conectado a cualquiera de los niños desaparecidos. El único ámbito señalado por detectives que todavía no se había investigado era el edificio que alberga el Paseo del Bosque, debido a la falta de iluminación instalado y salidas de uso general. Debido a que las únicas luces que puedan utilizarse en el viaje eran los colores lámparas de patio atmosférica creados a través de los árboles y en el techo, la policía no hizo la mayoría de su búsqueda usando linternas y faroles. No se encontró nada fuera de lugar en la pista o en los propios coches, y la mayoría de los oficiales parecía ser un tanto impaciente por abandonar la zona. Sin embargo, el detective jefe hizo especialmente curiosa de las pocas vitrinas creadas a través del paseo de las hadas y los duendes. Pidió que Leroy le permiten los casos, que Leroy negó diciendo que estaban completamente selladas en vidrio y habían sido desde la apertura del parque. El detective estaba aún insatisfecho, pero deje que el propietario y sus empleados sin un problema. Más tarde esa noche, según el detective Cabeza a sí mismo, el detective utilizó su orden de los locales para buscar el paseo de nuevo por su cuenta y tratar de encontrar un camino hacia los casos. Él no fue capaz de gestionar una manera de entrar, pero lo que sí descubrieron fue que el sellador bordeando las esquinas de los paneles de vidrio todavía estaba fresca, lo que sugiere que había sido abierto y vuelto a cerrar recientemente. Esta alcanzó su punto máximo la preocupación del detective lo suficiente como para pedir otra búsqueda del edificio con la ayuda de los otros oficiales sobre el caso. Leroy insistió en que la apertura de los casos podría dañar permanentemente la integridad de la pantalla y la condición del paseo, pero después de varios debates de diferentes políticas y ameritan la que la policía finalmente fueron capaces de superar las quejas de Leroy y permitido dentro de marco de la política estatal. El 18 de marzo de 1963, un grupo de 7 agentes e investigadores policiales diferentes entró en el Paseo Bosque Encantado en busca de una prueba más de los niños desaparecidos. Después de solo 2 horas de inspección e investigación de ese día, el parque fue desmantelado inmediatamente y la cercana ciudad pasó a la infamia locales, a pesar de la mayoría de los ciudadanos no saber los detalles de sus descubrimientos. Lo que se encontró en el trayecto se dice que es tan inquietante que las fotografías tomadas durante las pruebas se mantuvieron estrictamente del público y muchos de los oficiales del partido se niegan a recordar la experiencia. El grupo de autoridades entró en el edificio y siguió la pista de coches en torno a sus curvas sinuosas y curvas a través de las diferentes pantallas antes de detenerse en la primera caja de cristal a mitad del trayecto. Armados con barras de hierro y raspaduras de pintura, la policía pudo separar los 2 primeros paneles y dividir el sello de goma como en poco menos de 1 hora.
Inmediatamente, el olor de los productos químicos del aire y de embalsamamiento rancios eran evidentes desde la caja, que no fue inesperado debido a la cantidad de animales de taxidermia en el caso, para completar el conjunto de los bosques. Pero había un olor diferente bajo el formaldehído y fina capa de polvo que dejó el partido incómodo y algunos malos sentimientos. Fue descrito como un olor amargo con un toque de dulzura, similar al de la carne en mal estado y flores rancias, como se ha descrito. Mientras los hombres se profundizaron en el caso, parecían coincidir en que el olor emanaba de las estatuas y estatuillas. El detective jefe se acercó a uno en el medio. Un pequeño duende de pelo oscuro en un equipo hogareño de un mono y el sombrero que estaba mirando con curiosidad hacia el techo y la celebración de un pájaro posado conservado en sus dedos. Miró más de cerca a la expresión de la figura y la miró a sus ojos imbuida de vidrio antes de ser dominado rápidamente por el olor previamente notado. Cubriéndose la cara con la manga, siguió meticulosamente inspeccionar el esprite de encontrar cuál es la fuente del olor podría ser. Durante la búsqueda, él se dio cuenta de que no había casi una leve insinuación de pecas en sus mejillas en lo que parecía una gruesa capa de barniz o resina. Lo que sucedió después enviado la totalidad del grupo en un ataque de asco y un hombre tuvo que correr desde el edificio de vomitar fuera. El detective alzó la mano para raspar una capa del esmalte de la cara del duende y muestra que para la prueba posterior. Pero en vez de pelar un copo de esmalte, una gran parte de la mejilla de la cifra cayó bajo su uña y cayó a sus pies. Debajo de la capa de recubrimiento de los tonos piel era lo que parecía estar viviendo una vez, la carne y el músculo crudo, congelado y secado largo de los años de la preservación y la presencia estancada en la caja de cristal. El detective rápidamente limpió la carne para el muestreo antes de excusarse fuera, ya que el olor y el ambiente de la zona se estaba convirtiendo en demasiado abrumador para él y los otros a manejar. Más autoridades fueron entregados posterior y el resto de las pantallas se abrieron, todos demostrando para mantener el mismo olor grotesco y el aire viciado de inquietud. Todas las figuras y estatuas fueron inspeccionados, y casi todos resultaron mostrar la misma conclusión. Después de todo el viaje fue vaciado e investigado, se registró un total de 17 restos de los niños que se celebrará en las pantallas del paseo, 3 de los cuales estaban los cuerpos de los niños desaparecidos y de la muchacha de los meses anteriores. Unos pocos fueron identificados, y el resto resultaron ser niños perdidos hace mucho tiempo de la gente del pueblo cercano o otros de un área cercana. El niño más pequeño encontrado, un niño de no más de 12 a 16 meses, se encontró que era el hijo de otro que el propio Travis Leroy, quien se decía que había muerto al nacer junto con su difunta esposa. Leroy fue inmediatamente arrestado y acusado del asesinato en primer grado de los 17 hijos, y el parque fue cerrado de forma permanente. La mayoría de los otros paseos fueron desmantelados y devueltos a sus empresas propietarias originales, pero la mayoría de los ciudadanos se negaron a acercarse al edificio del Bosque Encantado. La gente de la ciudad se celebró a la creencia estricta que la tierra estaba empapada en el mal, y la mala fortuna vendría sobre todo el que entró de nuevo. Un equipo de construcción exterior, sin darse cuenta del pasado de la suerte, fue contratada para desmantelar el edificio de unos pocos años más tarde. Se negaron a completar la tarea después de ser incapaz de eliminar el olor nauseabundo y presentación de informes sonidos de risas lejanas de los niños. La ciudad dejó abandonado después de eso, pero lo mantienen muy cuidadosa vigilancia sobre él para mantener ningún tipo de turistas o periodistas fuera de romper en. A día de hoy, el edificio sigue en pie con los otros restos que quedan del parque en la parcela de tierras de cultivo cerca de la entrada del pueblo. No se han producido entradas reportados de la construcción o las visitas de la propiedad desde entonces. Si te gustó no olvides darle like.